vamos a pasar a la parte de mobile, a la parte de aplicaciones móviles, ¿de acuerdo? Y luego cuando acabemos con esta parte, eh, Jefe, esa es eh, la tercera sesión, sí, después del descanso. podéis comprobar en la página web nuestra cómo están distribuidas las sesiones, el horario, etcétera. Muy bien, pues vamos a pasar a la parte de, de mobile. Hola, mi nombre es Luis Alfonso Rey, trabajo en los servicios profesionales de Danisoft y en esta sesión vamos a abordar la creación de aplicaciones móviles con Xamarin. La razón del título de esta sesión, escribir aplicaciones nativas y de negocio con Visual Studio, hace referencia de alguna manera, de manera indirecta, valga la redundancia, a Xamarin, ya que en Visual Studio existen muchísimas maneras de desarrollar aplicaciones móviles según el objetivo que pretendamos conseguir con ellas. Tenemos Córdoba, tenemos aplicaciones basadas en orientadas a juegos y específicamente aplicaciones más vinculadas al entorno de negocio, pues la solución más específica sería Xamarin por su versatilidad, la natividad en C Sharp y los diferentes recursos de integración que tiene con los diferentes sistemas. La agenda básicamente consta de, bueno, preparación del entorno, tanto en iOS como en Android, y un poco conocer cómo se desarrolla ligeramente, tanto en un sistema como en otro, conocer los rudimentos básicos y, bueno, pues en las demostraciones veremos pues una pequeña aplicación de muestra en ambos sistemas. También hablaremos muy ligeramente de lo que supone también Xamarin Forms como mecanismo de bueno, desarrollo cross-platform, proyectos que se puedan ejecutar con el mismo código tanto en iOS como en Android, pero sin llegar a ver una demostración de ello. Básicamente, las aplicaciones, bueno, en Visual Studio las aplicaciones móviles se pueden abordar de diferentes maneras. Por un lado tenemos aplicaciones como Córdoba, que bueno, pues, nos permite crear aplicaciones basadas en scripting. También podemos crear aplicaciones nativas usando recursos para juegos, específicamente utilizando lenguajes nativos, aunque también se pueden utilizar lenguajes manejados. Y también tenemos Xamarin, que actualmente se integra en Visual Studio como parte de los proyectos estándar, ya no se hace como un elemento separado, sino que es parte de Visual Studio 2017 y que actualmente permite proyectos cross-platform para iOS y para Android. Estas aplicaciones además bueno, pues nos permiten la capacidad de crear aplicaciones y probarlas contra sistemas específicos, contra iOS, contra Android. Tenemos diferentes mecanismos para hacer depuración y despliegue en pruebas y además nos permiten también la creación o la integración con diferentes APIs de desarrollo y iniciativas de desarrollo, específicamente, por ejemplo, con los Azure App Services que actualmente pues han sido completados o se ha lanzado dentro de esa plataforma una digamos, un nuevo servicio llamado Mobile App. Para el desarrollo, ¿qué necesito? Bueno, pues se necesita básicamente un PC con Visual Studio, 2017 a ser posible, pero bueno, también valdría hacerlo con 2015. Lo que pasa es que habría que bajar, digamos, las tools para desarrollo, habría que bajarlas por separado. Si se va a desarrollar para iOS, pues necesitamos un Mac o un Mac Mini con OS Sierra, OS X Sierra y Xcode 8.3. Xcode es la herramienta básica de desarrollo en OS X, en Mac OS, como se llama ahora, y es de descarga gratuita, no hace falta pagar ninguna licencia. Y si vamos a desarrollar en Android, lo que necesitamos es normalmente o bien un emulador con un sistema operativo
que permita esta emulación, pues por ejemplo, Windows 10 o Windows 8, hay que decir los servicios, los sistemas operativos de servidor con Hyper-V. También se pueden utilizar los emuladores directos de el SDK de Android, o se puede utilizar también un dispositivo físico, que es lo que utilizaremos nosotros en la demo. Para configurar el Mac, lo primero que hay que hacer es crearse una ID en Apple. Esto es gratuito, simplemente nos damos de alta en appleid.apple.com con una cuenta de correo, y a continuación pues en el digamos dispositivo, en el Mac que nosotros tengamos, pues debemos ir al App Store y bajar Xcode. También se puede bajar desde la dirección developer.apple.com/Xcode, que nos permite también bajar versiones antiguas por si en algún momento necesitamos una versión diferente. Por ejemplo, si estamos desarrollando con Visual Studio 2015, pues a lo mejor Xcode 8.3 no es la adecuada, necesitamos la 8.2 o incluso la 8.1, pues podemos ir a esta dirección y conseguir la herramienta adecuada. Y configurar bueno, pues nuestro Xcode con la cuenta adecuada para poder no solo descargar, sino realizar la firma en pruebas para el desarrollo en dispositivo. A continuación necesitamos descargar en el Mac Xamarin Studio. Xamarin Studio, aparte de ser una herramienta de desarrollo Mac OS, es también, o funciona también como agente para Visual Studio, un agente remoto en donde, bueno, pues Visual Studio va a conectar con el Xamarin Studio y va a conseguir que se lancen pues digamos las herramientas necesarias para probar nuestras aplicaciones. Esto se puede hacer desde xamarin.com/download. A continuación se instala Xamarin y se registra. Actualmente ha cambiado un poco la cosa, es más importante, lo importante es, digamos, a la hora de descargar es cuando realizas el registro, no lo registrar después, pero bueno, es lo mismo. Muy importante descargar todas las actualizaciones, actualizar el producto, porque si no podemos tener problemas de conexión, y en ese punto tenemos el software instalado correctamente en el Mac para poder empezar a trabajar con Visual Studio. Entonces, ahora hay que realizar la presentación, la conexión entre la máquina de desarrollo, que es la máquina que tiene instalada Visual Studio, con el Mac que tiene instalado en las diferentes herramientas. Entonces, para eso lo que hay que hacer es ir a las propiedades de red, habilitar el Remote Login, ¿de acuerdo? El Remote Login en Mac, y a continuación en Visual Studio acceder a la pantalla de agentes de Xamarin. Ahí, si nos encontramos una red local, muy probablemente ya nos aparezca el agente. Si esta red, bueno, pues nos permite, la tenemos configurada una red de confianza y demás, pues automáticamente nos puede aparecer. Si no, pues podemos introducir la IP manualmente y realizar la conexión. Se nos pedirá un usuario y una contraseña, que serán el usuario y la contraseña que habremos habilitado en el Remote Login del Mac como bueno, pues los que permiten conectarse, o a los que permitimos conectarse remotamente al Mac, y simplemente se produce la creación, la conexión. Una vez que ya hemos conectado, de hecho esto se producirá automáticamente si no lo hemos hecho ya cuando creemos el primer proyecto, podemos pasar a crear los proyectos. Para eso, pues básicamente en Visual Studio 2017 se ha realizado una extensión de plantillas de proyecto, donde se han agregado diferentes dispositivos específicos con un form factor especial y específico para cada uno de ellos, iPad, iPhone, e incluso dispositivos como el Smartwatch, el Apple Watch y demás. Y luego tenemos los proyectos universales, que son proyectos en principio no dedicados a un dispositivo específico, sino en general a todos ellos, pues en la que evidentemente tendremos que preocupar por crear proyectos que se adapten a los diferentes form factors que se puedan ir creando en cada momento. Y una vez que lo hayamos creado, ¿vale? Seleccionaremos el agente, y dentro de las herramientas, pues bueno, tenemos la posibilidad de seleccionar tanto
la versión de iOS, en función de las versiones de iOS y los emuladores que tengamos instalados en Xcode. En Xcode debemos de descargar los emuladores específicos y el dispositivo, el form factor en el que queremos trabajar. Bueno, pues construimos la aplicación. Ahora veremos más en detalle qué es lo que se puede hacer. Y para depurar la aplicación simplemente pues le damos a F5 o al botón de depurar como en una aplicación convencional. La anatomía de una aplicación iOS es especial, ¿vale? Básicamente es importante remarcar algunos puntos. Por ejemplo, específicamente que hay una unidad llamada Main Storyboard, que es el lugar donde nosotros vamos a crear las diferentes pantallas. En Apple se han creado estos storyboards, que no son ni más ni menos que elementos en los cuales nosotros, pues mediante flechas, conectamos las diferentes pantallas de la aplicación, ¿vale? Este storyboard es una especie de recurso que es posteriormente controlado a través de una unidad de código llamada ViewController. Ahí es donde nosotros vamos a tener pues, los métodos de gestión de botones y el resto de elementos. Y para saber cuál es la pantalla fundamental de iniciación, pues tenemos el AppDelegate, ¿de acuerdo? Que es la clase principal de arranque de la aplicación, ¿vale? Eso lo podemos ver de alguna manera en esta pequeña diapositiva, en donde vemos bueno, pues el main que lanza el AppDelegate, que lo que hace es instanciar o inflar, como se utiliza en algunos entornos, por ejemplo en Java, inflar este recurso del storyboard, la ventana adecuada, y el controller por detrás funciona para dar soporte a esa aplicación. Bueno, a continuación veremos una demo de una aplicación iOS. Para la demo de iOS, básicamente vamos a empezar por un poco revisar la configuración del Mac. Para eso, bueno, pues lo primero que teníamos que hacer, como hemos dicho antes, es acceder al Apple Store. En el Apple Store descargarnos Xcode. El Apple Store es ese programa de ahí. Aquí no tenemos conexión a Internet, por lo que no nos sale nada, pero bueno, aquí es muy fácil de localizar. Descargamos el Xcode, se instala. A continuación accedemos a xamarin.com /download y descargamos el Xamarin Studio Community y nos venimos a Check for Updates y lo actualizamos completamente. Una vez hecho eso, nos venimos a Xcode, ¿vale? Y nos descargamos. Realmente necesitaríamos, en los más antiguos necesitaríamos descargarnos las Command Tools por separado. Aquí básicamente ya se instalan con el propio Xcode, pero lo que sí necesitamos es descargarnos, y esto sí es necesario, es descargarnos el simulador que queramos utilizar para las pruebas. Yo me he descargado el iOS 9 y con ese es el con el que voy a trabajar. Y a continuación lo que voy a hacer es revisar la configuración del Mac para permitir el acceso remoto, viniendo primero a Sharing y ahí habilitando el Remote Login para mi usuario, en este caso. Y a continuación me vengo también a Network y compruebo la IP, ¿vale? Que será necesaria para luego desde Visual Studio acceder a este Mac y también bueno, pues poder saber si estamos correctamente configurados en la misma máscara de red, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces accedemos a Visual Studio y lo primero que vamos a hacer es crear el proyecto, un proyecto para iOS que nos encontramos bueno, pues en archivo, nuevo, proyecto, y aquí veremos que tenemos varias opciones. Tenemos, por un lado, bueno, pues las aplicaciones iOS, en general, en común, que son básicamente comunes a todos los elementos, bueno, pues en este caso bibliotecas de clases y demás, pero luego lo tenemos separado por form factors, por el tamaño de la pantalla que tiene cada uno de ellos. Por un lado Apple Watch, por otro lado iPad, también tenemos iPhone, y nosotros vamos a utilizar el Universal, que es en principio dedicado a todos los dispositivos, ¿vale?
vamos a utilizar una aplicación con vista única. Y bueno, nosotros de hecho ya tenemos creado el proyecto. Toda vez que esto consume muchos recursos, pues para acelerar un poco cómo va a funcionar. Entonces aquí, dentro de un proyecto de iOS, lo principal que vamos a destacar es, por un lado, el main storyboard, que es el storyboard donde vamos a trabajar, donde se dibujan las pantallas. Por otro lado tenemos el controller, que es el elemento que nos va a servir para darle el code behind al storyboard, es donde vamos a poner el código para controlar. Y automáticamente, como veis, vamos a agregar una conexión con el Mac, utilizando la pantalla de conexión con el Mac. Cada vez que intentemos agregar, él nos va a pedir conectar con ese Mac. Y a través de los iconos al lado dentro de Visual Studio podemos conectar con este Mac. Una vez creado el proyecto y conectado con el Mac, el main storyboard va a conectar con un objeto remoto en Mac que va a ser el que genere el storyboard. Por eso tarda un poquito, porque está trayéndose cosas desde el Mac, pero una vez que lo hayamos generado, pues automáticamente podemos trabajar con bastante fluidez. Lo primero que vamos a hacer es ir depositando views. En principio, en iOS todos los componentes son views, y en este caso, pues una etiqueta, un elemento, una caja de texto, un botón y una imagen para poder mostrar bitmaps. Ahí, como vemos, estamos intentando encajar haciendo dos veces clic, no doble clic, sino dos veces clic sobre los componentes, accedemos a lo que se llaman los anchors, o las restricciones, me parece que es como se llaman correctamente aquí, que nos permiten, bueno, pues situar los diferentes elementos solidarios a uno de los bordes de la ventana, y de esa manera mantener el ratio. Si hacemos doble clic sobre un control, automáticamente se nos crea la gestión del propio evento, del evento del botón. Y bueno, pues simplemente tenemos que conectar, que introducir código en esos eventos. En concreto, nosotros tenemos una clase, bueno, ya teníamos de hecho la gestión de ese botón. Entonces yo lo que voy a hacer es cambiarle el nombre, ¿vale? Por el nombre que le ha dado ahora, ¿vale? Para sustituir un nombre por el otro. De esa manera, pues bueno, ya lo tendríamos correctamente conectado y listo. Bien, a continuación, lo siguiente que vamos a hacer es, bueno, pues agregar un nuevo catálogo de archivos o de activos, que es básicamente un mecanismo para agregar imágenes al proyecto, ¿vale? Aquí podemos ir agregando diferentes tipos de imágenes para unas cosas, para otras, pero lo importante es que estas imágenes tienen una manera de catalogarse muy curiosa, de forma que podemos ingresar diferentes imágenes para diferentes resoluciones, pantallas Retina o Retina Plus. Una vez introducidas las diferentes imágenes, lo que hacemos es venirnos pues a comprobar el App Delegate, simplemente por enlazar un poco con lo que habíamos dicho en la presentación, y el main como indicador de cuál es el App Delegate de la aplicación. Y simplemente nos venimos a la clase, al View Controller, agregamos, bueno, pues digamos la lógica de negocio a través de una clase Handman Class que ya teníamos introducida para hacer pues un ahorcado, el típico juego del ahorcado. Y aquí lo que hacemos es, pues primero declaramos un campo privado de tipo Handman Class, lo inicializamos cargamos dos eventos que tiene pues para cuando se completa la palabra o se termina, y cada vez que se ha dicho una letra se cargan esos eventos. Básicamente, en el primero, pues que es cuando se completa, pues si hemos acertado, se cambia el texto del botón y se ofrece la posibilidad de volver a empezar. Fallaste o acertaste, dependiendo de cuál sea el resultado. Y en el segundo, que es cada vez que pulsamos una letra, pues en función, bueno, y se actualiza también la etiqueta para que se muestre la palabra a medias de mostrar. Y cada vez que se introduce una letra, pues lo que hacemos es, bueno, pues ir incluyendo diferentes imágenes
ir incluyendo diferentes imágenes, bueno, representando el estado de la adivinación de nuestra palabra, ¿no? Y en el botón, pues básicamente lo que hacemos es, en función de si estamos en juego o si ya hemos alcanzado el límite máximo de errores o hemos descubierto la palabra, pues vamos a hacer una cosa u otra. Por un lado, vamos adivinando letras y por otro lado ofrecemos o reiniciamos el código, pues reiniciando la imagen, volviendo a pedir otra palabra y cambiando los diferentes textos y demás. Para probarlo, pues automáticamente el propio sistema detecta tanto los dispositivos integrados en el Mac, dispositivos reales, iPhones en modo de depuración que tuviéramos conectados, como en este caso los diferentes emuladores. Y yo voy a utilizar el iPhone 6 básicamente porque es el que mejor cabe en la pantalla con esta resolución. Aún así va a ser enorme. Al Mac, esto lanza el simulador, arranca este simulador. Como veis es bastante grande. Y una vez que ha terminado de cargar la ROM y demás, pues ejecutará nuestra aplicación y podremos pues jugar una partida al ahorcado. Aquí lanzamos la aplicación. Y bueno, pues vamos probando con el ahorcado. Listo. En Android tenemos también un mecanismo de desarrollo similar, aunque no necesitamos un Mac, evidentemente, ni ningún otro dispositivo no portátil. Sí podemos utilizar, evidentemente, dispositivos portátiles para probar nuestras aplicaciones, pero tampoco es obligatorio porque existen varias soluciones de emulación. Por un lado tenemos un emulador, el emulador básico instalado con el SDK de Android, ¿vale? El AVD Manager, ¿de acuerdo? Donde podemos crear dispositivos, ¿vale? También tenemos un Xamarin Android Player, ¿vale? Este entorno realmente es una gestión de máquinas virtuales que nos permiten, bueno, pues también tener, digamos, estas máquinas virtuales como una especie de emulación un poco más rápida que la del AVD, ¿de acuerdo? Aunque esto va por versiones. Probablemente el AVD en las últimas versiones esté siendo también un poco más rápido, con lo cual, bueno, pues es una solución, digamos, que sobre todo tenía mucho sentido al principio porque el AVD Manager tenía mucha dependencia de la virtualización por hardware de los dispositivos, cuando la virtualización por hardware no era una cosa, digamos, completamente común y extendida. Ahora, como ya no tenemos esa dependencia, pues bueno, realmente no hace falta tener tanta gestión. La diferencia entre ambos, pues bueno, es una cuestión de rendimiento y de integración, básicamente con Visual Studio. También se puede conectar a un dispositivo físico. Para eso necesitamos descargar un driver que se llama comúnmente el USB driver, ¿de acuerdo? Que es un driver que nos permite conectar nuestro dispositivo móvil, nuestro dispositivo móvil Android a la máquina. Este driver se puede, en la mayoría de los casos, en la mayoría de los dispositivos, utilizar el estándar. El estándar se puede descargarlo bien desde la página de desarrollo de Android o bien desde el AVD Manager, Android SDK y AVD Manager. Básicamente ahí en el check de Third Party Add-ons encontraremos el Google USB Driver Package. Con ese básicamente podremos conectar casi todos los dispositivos, a excepción de dispositivos que cuenten con el suyo propio. Por ejemplo, grandes marcas como LG o como
Samsung o como el mismo Huawei o cosas similares, pues pueden tener dispositivos, pueden tener drivers específicos de conexión que necesitamos tener instalado. Es muy importante entender que el dispositivo es necesario que esté habilitado en depuración, ¿vale? Depende de la versión, pues este proceso se hace de una manera o de otra. El que estamos viendo es para las versiones 4, creo, pero actualmente, pues en algunos directamente cuando, por ejemplo, en las versiones 5, cuando lo conectas automáticamente, pues te sale una pantallita que te dice habilitar depuración USB. Hay que habilitar la depuración USB en el dispositivo y el dispositivo puede estar aparentemente instalado, pero no estar instalado con el USB driver. Por tanto, una vez que tengamos el dispositivo conectado con el cable USB a nuestro PC, debemos ir a dispositivos y comprobar allí que efectivamente están todos los dispositivos vinculados al teléfono correctamente instalados. Normalmente suele haber alguno que es el que sirve para depuración, que no se encuentra correctamente instalado por falta de driver. Ese lo instalamos con un driver de manera, digamos, específica o manual, haciendo uso del USB driver de Google, y automáticamente ya lo tendremos dispuesto para la depuración. Habilitamos las depuraciones y creamos el proyecto Android. En Android no existe tanta versatilidad en cuanto a los proyectos. Básicamente tenemos proyectos, todos ellos, digamos, conjuntos, con la excepción quizá de el Android Wear, de acuerdo, que es básicamente un Android basado una aplicación pensada para un dispositivo pues tipo reloj o similar, ¿no? Todos los demás, pues en principio se adaptan al form factor que nosotros seleccionemos. La aplicación, bueno, pues en principio, una vez seleccionada, lo primero que tenemos que hacer es construir una actividad. La actividad en Android es básicamente el elemento fundamental de trabajo, comúnmente una pantalla. Entonces construimos la actividad y esa actividad la dotamos de diferentes elementos, controles, vistas, como se suelen llamar en Android, que básicamente posteriormente se trabajan mediante una clase en código que suele ser el code behind. Este code behind básicamente lo que hace es inflar los diferentes componentes a través de un método de la vista llamada, de la actividad llamada FindViewById, de acuerdo, que nos permite localizar un elemento y posteriormente cargar, de acuerdo, FindViewById, como estamos viendo en la PPT, y posteriormente cargar pues sus eventos, por ejemplo el clic, como estamos viendo ahí, o acceder a sus propiedades. Posteriormente se revisa la configuración. Específicamente en Android hay que revisar los permisos que se otorgan a cada aplicación y, de hecho, dependiendo de la tecnología que utilicemos, necesitará o requerirá de unos permisos u otros. Y finalmente se puede empezar a probar o incluso empaquetar y desplegar. Básicamente la anatomía en este caso es algo más simple, ¿vale? Simplemente en Android cabe destacar un directorio específico que es el de recursos, donde vamos a encontrar múltiples recursos muy importantes. Específicamente en Layout vamos a encontrar ficheros XML que normalmente definen las actividades, es decir, las pantallas que van a tener nuestras aplicaciones. Vamos a tener las imágenes y los bitmaps en otro subdirectorio de recursos llamado Drawable. Y vamos a tener también un Resource Designer que contiene todos los IDs, los strings y, digamos, constantes que nos van a servir para acceder a los diferentes elementos. Cada vez que nosotros declaramos una vista dentro de un layout, dentro de una pantalla en Android, automáticamente se define una constante en este fichero que luego nos permite localizar, utilizando el método que antes veíamos, el FindViewById, localizar los diferentes componentes en cada uno de los lugares. Bien, básicamente la aplicación en Android lo que hace es que, bueno, pues se lanza mediante la interacción del usuario, un lanzamiento de otro estilo, y lo que se hace es activar una actividad. De hecho, las actividades en las aplicaciones Android van más allá de la propia aplicación. Una vez que está activada, puede ser invocada por otras aplicaciones y así se permite, ¿vale? Y automáticamente ahí esa actividad pues lo que hace es inflar los diferentes recursos, tanto layouts, pantallas como views, y operar con ellos.
A continuación veremos una demo de Android. Bueno, en esta demo lo que vamos es a crear una aplicación Android. Para eso lo que hacemos es básicamente vamos a primero garantizarnos que está correctamente instalado el dispositivo. Para eso nos venimos al AWD Manager, que como comprobamos, bueno, pues tiene una serie de elementos de definiciones de dispositivos que serían virtuales y que podemos utilizarlos para probar de acuerdo a nuestra aplicación. No va a ser el caso. Nosotros lo primero que vamos a hacer es instalar un dispositivo real. Para eso, en el SDK Manager, dos herramientas de la plataforma de Android, lo que vamos a hacer es descargarnos el driver, ¿vale? El driver nos aparece dentro de los extras, nos aparece como un check más para descargar, lo que sería el Google USB Driver. Y una vez que tenemos esto, pues lo que debemos de hacer es conectar el dispositivo e instalar el dispositivo con este driver. Si está correctamente instalado, pues en la ubicación del SDK, ¿de acuerdo?, dentro de lo que serían las Platform Tools, ahí disponemos de una herramienta, realmente es un servicio que se va a instalar, que es el AWD, que es el que se encarga de realizar el ADB, perdón, que es el que se encarga de realizar la comunicación con el dispositivo, que si nosotros lo ejecutamos en una sesión de comandos, una vez que conectamos el dispositivo, como vemos ahí el cartelito que acabamos de conectar el dispositivo, automáticamente el dispositivo nos solicita un permiso, se lo damos y entonces al ejecutar eso en un símbolo de sistema, en una consola de comandos, con el modificador Devices, nos va a salir una línea que nos indica que el dispositivo está correctamente instalado. Bien, estando en este punto, nosotros podemos ya entrar El vídeo se oye pero no se ve. Bueno, aquí básicamente, si no estuviera, básicamente lo que nos está diciendo es que vayamos al dispositivo, comprobemos cuál es el dispositivo que no está instalado, en este caso el dispositivo compuesto USB. Necesitaríamos instalar ese dispositivo, aunque en Windows 10 con este móvil a mí se me ha instalado, digamos, sin necesidad de instalar nada más. Pero bueno, una vez que tenemos hecho eso, de acuerdo, pues lo que hacemos es ir a Visual Studio, utilizando este programa de captura de pantallas, de acuerdo, que lo que hace es capturar la pantalla del móvil, que me he hecho yo, pues básicamente para ver la pantalla del móvil en la pantalla, que la podáis ver en la demostración. Pues básicamente vamos a ir viendo cómo se crea el proyecto Android. Lo primero que vamos a hacer es revisar los proyectos, el tipo de proyectos que tenemos, que No aquí, se como ve veréis, nada. son mucho menos, digamos, hay muchos menos tipos que en iOS. Yo también, no se ve nada. Básicamente tenemos, digamos, plantillas genéricas, con excepción de la aplicación Wear, para el Android Wear, ¿de acuerdo? Y nosotros vamos a utilizar el de aplicación con vista única exactamente igual que utilizamos en iOS. Aquí abrimos el proyecto, ya lo tenemos precodificado. Simplemente lo que vamos a hacer es, bueno, hablar un poco de las diferentes partes. Aquí tenemos pues la main activity, que es la clase principal, la unidad de código que básicamente nos va a servir para trabajar. Tenemos los resources, que son donde vamos
automáticamente ahí, esa actividad, pues lo que hace es inflar los diferentes recursos, tanto layouts, pantallas como views, y operar con ellos. A continuación veremos una demo de Android. Bueno, en este Bueno, en esta demo lo que vamos es a crear una aplicación Android. Para eso lo que hacemos es básicamente vamos a primero garantizarnos que está correctamente instalado el dispositivo. Para eso nos venimos al AVD Manager, que, como comprobamos, bueno, pues tiene una serie de elementos de definiciones de dispositivos que serían virtuales y que podemos utilizarlos para probar de acuerdo a nuestra aplicación. No va a ser el caso. Nosotros lo primero que vamos a hacer es instalar un dispositivo real. Para eso, en el SDK Manager, dos herramientas de la plataforma de Android, lo que vamos a hacer es descargarnos el driver, ¿vale? El driver nos aparece dentro de los extras, nos aparece como un check más para descargar, lo que sería el Google USB Driver. Y una vez que tenemos esto, pues lo que debemos de hacer es conectar el dispositivo e instalar el dispositivo con este driver. Si está correctamente instalado, pues en la ubicación del SDK, ¿de acuerdo?, dentro de lo que serían las Platform Tools, ahí disponemos de una herramienta, realmente es un servicio que se va a instalar, que es el AVD, que es el que se encarga de realizar el ADB, perdón, que es el que se encarga de realizar la comunicación con el dispositivo, que si nosotros lo ejecutamos en
sesión de comandos. Una vez que conectamos el dispositivo, como vemos ahí el cartelito que acabamos de conectar el dispositivo, automáticamente el dispositivo nos solicita un permiso, se lo damos y entonces al ejecutar eso en un símbolo de sistema, en una consola de comandos, con el modificador Devices, nos va a salir una línea que nos indica que el dispositivo está correctamente instalado. Bien, estando en este punto, nosotros podemos ya entrar en... Bueno, aquí básicamente, si no estuviera, básicamente lo que nos está diciendo es que vayamos al dispositivo, comprobemos cuál es el dispositivo que no está instalado. En este caso, el dispositivo compuesto USB, ¿de acuerdo? No, sería el UNOS ACB Interface. Ahí nos aparecería como un dispositivo desconocido y lo instalaríamos utilizando el driver de Google y automáticamente ya sí nos aparecería. Básicamente lo que nos está diciendo es que necesitaríamos instalar ese dispositivo, aunque en Windows 10 con este móvil a mí se me ha instalado, digamos, sin necesidad de instalar nada más. Pero bueno, una vez que tenemos hecho eso, ¿de acuerdo? Pues lo que hacemos es ir a Visual Studio, utilizando este programa de captura de pantallas, ¿de acuerdo? Que lo que hace es capturar la pantalla del móvil, que me he hecho yo, pues básicamente para ver la pantalla del móvil en la pantalla, que la podáis ver en la demostración. Pues básicamente vamos a ir viendo cómo se crea el proyecto Android. Lo primero que vamos a hacer es revisar los proyectos, el tipo de proyectos que tenemos, que aquí, como veréis, son mucho menos, digamos, hay muchos menos tipos que en iOS. Básicamente tenemos, digamos, plantillas genéricas, con excepción de la aplicación Wear, para el Android Wear, ¿de acuerdo? Y nosotros vamos a utilizar el de aplicación con vista única, exactamente igual que utilizamos en iOS. Aquí abrimos el proyecto, ya lo tenemos precodificado. Simplemente lo que vamos a hacer es, bueno, pues hablar un poco de las diferentes partes. Aquí tenemos pues la main activity, que es la clase principal, la unidad de código que básicamente nos va a servir para trabajar. Tenemos los resources, que son donde vamos a tener los dispositivos, los elementos que vamos a integrar, imágenes, así como otros elementos que ahora veremos. Y estamos viendo el modificador activity, que lo convierte en una actividad, que podemos tener más de una, y sobre todo en la principal. Y aquí en Resources, dentro de Resources, en el directorio Drawable, tenemos las imágenes que automáticamente van a estar, en la compilación se van a crear, digamos, enlaces o constantes numéricas que hacen referencia a esos recursos y que nosotros vamos a poder luego posteriormente trabajar con ellos como si fuesen elementos, de acuerdo, de recursos. También vamos a tener en Resources, en Layout, el AXML, que es básicamente un layout para que nosotros podamos crear los elementos, componer las páginas. Esas páginas van a ser luego posteriormente manejadas con el Code Behind, el Main Activity, y bueno, pues básicamente lo que hace esto es inaugurar un pequeño editor que lo que hace es interpretar los diferentes elementos y permitirnos componer las pantallas. Para eso, como digo, abrimos el main, que tarda un poquito, también depende un poco de los elementos y de lo antiguo o moderno que sea el equipo, los recursos. Entonces ahí introducimos diferentes elementos. Introducimos un test view para, bueno, los diferentes elementos, mostrar la palabra. Vamos a meter también un edit test para poder introducir las letras que probamos, un botón para probar la letra y un image view para poder mostrar el contenido o el dibujo del ahorcado. Eso se traduce en un XML, que es exactamente el XML que utiliza Android para definir sus diferentes actividades. A continuación, nos venimos a la clase Activity, que básicamente tiene un método principal que es el onCreate, donde se infla, digamos, por decirlo así, la imagen principal a través del setContentView, que establece el enlace al main, que es la constante definida, la constante numérica definida para esa pantalla. Y nosotros lo que vamos a hacer aquí es, bueno, pues definirnos una serie de elementos
que a través del FindViewById vamos a inflar también en esas variables, ¿vale? Esto lo que nos permite es, a través de las constantes definidas en resources, pues ir localizando los diferentes elementos dentro de la vista, dentro de la actividad, y con ellos ir cargando los diferentes elementos en la aplicación. Cargamos pues el botón el botón, cargamos, lo creamos, cargamos su clic, y a continuación lo que hacemos es crear una instancia de Hangman Class, que lo que nos va a permitir es pues crear todo el background del proceso, ¿vale? A partir de ahí tenemos también dos eventos que nos permiten pues controlar el complete, el Hangman complete, cuando se termina el guess de la palabra, y el after guess cada vez que nosotros estamos adivinando una letra. En estos pues vamos a ir viendo qué se hace en cada uno. En el complete pues básicamente se actualiza el text view para ver cómo se va evolucionando la adivinación de la palabra, y se establecen el proceso de si acertaste o no acertaste, porque es el momento en el complete donde se establece esa posición. En el after guess se va actualizando la imagen en función del número de errores cometidos, y en el botón click lo que se hace es que si el proceso está en un mecanismo o sea, se ha finalizado, pues se reinicia, y si no, pues se adivina la letra utilizando el contenido que en ese momento tenga el edit text, el text. También tenemos el strings. Aquí básicamente lo que hacemos es, normalmente lo que hace Android es definir las constantes de strings para luego poder facilitar la internacionalización. Nosotros no lo estamos usando, simplemente lo que automáticamente él define, pero sería conveniente hacerlo. Y luego aquí en el manifiesto de la aplicación deberemos de solicitar los permisos adecuados para que se ejecute nuestra aplicación. Nuestra aplicación no va a requerir de ninguno en particular, ¿vale? Pero simplemente por situar el tema de los permisos en Android. Bueno, aquí vemos también las diferentes opciones de compilación y demás. Y en el manifiesto básicamente accedemos a los diferentes permisos que deberíamos de solicitar. Pues cada uno pues en función de si utilizamos o no Bluetooth, si utilizamos o no pues, diferentes accesos pues, a recursos del sistema y demás. Bien, una vez que ya lo tenemos, pues simplemente seleccionamos, como vemos ahí, el elemento que nosotros quisiéramos o donde queremos ejecutar la aplicación, y simplemente es pues darle a depurar o darle a ejecutar, y automáticamente eso va a salir en la aplicación. Aquí podemos ir viendo los resultados de la aplicación. Cómo se va compilando. Y una vez que ya está en depuración, pues podemos ir viendo los diferentes procesos. Primero vemos la aplicación. Ahí vemos la aplicación. A continuación lo veremos con la primera letra. Ahí tenemos primera letra, probamos la letra. Y vemos cómo se va acertando y cómo va funcionando el proceso de testing de la aplicación. Y bueno, pues básicamente con esto habríamos terminado.